Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Continúo con esta serie sobre los usos y abusos políticos, la actualidad política también, de diversas nociones de la Escuela de Frankfurt. Y en este segundo vídeo me voy a centrar en el concepto de dominación ideológica, es decir, ¿es la dominación social sobre todo una cuestión de cómo se le hace percibir a la gente, o sea, de cómo las personas ven? ¿O hay otros factores actualmente más importantes que esos destacados por la Escuela de Frankfurt, la percepción, la visión, cómo el poder interfiere en el entendimiento de las personas y en sus valoraciones, en su ideología, en su concepción de las cosas, del mundo, etcétera? También voy a hacer una crítica de la crítica que hace la Escuela de Frankfurt de la noción de ley del deseo, la noción idealista de ley del deseo, cómo Frankfurt hace su crítica y yo hago una crítica de la misma. Y también me voy a centrar en el concepto de corazas de Wilhelm Reich, quien habla de este tapujo, ¿no?, que adquiriría la gente al saberse, digamos, avergonzada de sí misma por ver una disonancia entre lo que es y lo que le gustaría ser, y cómo echan tierra de por medio y no permiten, a través de las corazas o de las armaduras, que las demás personas pues las aborden en toda su interioridad, accedan a ellas, a su mundo que se privatiza, etcétera, y todo para salvaguardar la apariencia y la fantasía que han construido de sí mismas las personas y alrededor de sí mismas. Pues vamos a verlo todo un poco. Bueno, recordemos el título de la serie, ¿no? La Escuela de Frankfurt, actualidad y usos en la matriz político-burocrática neoizquierdista. Hablo ya entonces de dominación ideológica, como otro de los conceptos frankfurtianos densamente usados hoy en día, y no solo usados a puerta abierta, digamos, de cara a la galería, en los discursos o en los debates, en las discusiones, así como a las cuales se permite acceder al telespectador o al internauta, etcétera, ¿no?, sino también en un sentido, digamos, más hermético, ¿no?, en un sentido de cómo entre bastidores y sin que la gente lo sepa se tiene muy en cuenta en las agendas políticas por parte de los directores de campaña, por parte de los ideólogos de partidos, de colectivos, de los que es lo que se llama los nuevos movimientos sociales, y eso enlaza con el wokismo, de cómo se tiene en cuenta esa noción frankfurtiana de dominación ideológica para atacar a lo que ellos creen que es el talón de Aquiles de la sociedad y dominarla a través de la ideología, ¿no? Bueno, entonces el acento es puesto por la Escuela de Frankfurt en la dominación a través de la forma de ver, la ideología, el pensamiento, etcétera. No creo personalmente que el quid de la cuestión de la dominación estribe actualmente en hacernos percibir de determinada manera. Tampoco en las cosas que supuestamente nos serían instaladas en la cabeza, y aunque esto, por supuesto, yo concedo que tenga su importancia en términos de control social, yo pienso que hoy en día nos dominan más bien justamente empoderándonos, por raro que parezca, por paradójico que parezca, es decir, produciéndonos bajo instituciones y espacios de poder en unas competencias y capacidades de la mano de las cuales encajarnos en ámbitos de realidad, ámbitos que nosotros continuaremos produciendo y reproduciendo activamente para ganarnos la vida, o para mejorar la sociedad, o para conocer a los demás en unas u otras facetas del ser susceptibles de ser intervenidas, o para reformar ámbitos de la existencia y asistir a quienes podrían explotar en sedición sin nuestra asistencia,
ciencia, etc. Otra clave de la Escuela de Frankfurt es el achaque al poder y particularmente a la industria cultural de crear conformidad y consentimiento. Conformidad, es decir, forma compartida, ¿no? Homogeneidad, y consentimiento, o sea, un sentimiento compartido de aquiescencia con respecto al poder e incluso de colaboración con este, ¿no? El concepto frankfurtiano de condiciones ideológicas de existencia habría devenido la infraestructura, la base, para la reproducción de las condiciones de vida, de las condiciones materiales de existencia, y serían por eso más primordiales las condiciones ideológicas que las condiciones materiales de existencia mismas en el capitalismo avanzado. Bueno, siguiendo a Frankfurt, el consenso no existiría stricto sensu. El consenso, sentir con, es la ideología del poder que se pone ante su propio espejo para autoidealizarse y propagandearse ante los demás. Es propaganda del poder hablar de consenso, grandes consensos sociales. Ellos dicen que hay una conformidad y hay un consentimiento, hay un dejar hacer, pero desde la pasividad. En las sociedades de capitalismo avanzado existe, a decir de Frankfurt, solamente falso consenso, puesto que los sujetos no sienten como suyas ni la democracia, ni el Estado, ni lo público, ni la sociedad. Los sujetos consienten y se conforman. Hecho real aprovechado por el poder, esto de que consienten y se conforman, para mostrar a la opinión pública la apariencia de consenso. El falso consenso bajo el capitalismo avanzado se establece a través del consumo, estandarización, de la estética, estandarización, de la información, de la opinión de los expertos, de la apología de las bonanzas de la tecnología y de las mercancías y de su confort, etc. También a través del pseudoarte, según Georgi Lukács, una reproducción mecánica de la realidad, según el filósofo húngaro, de las teleseries, de programaciones simples que gustan y satisfacen a todos los espectadores, o pueden satisfacer a un potencial, digamos, bien distribuido socialmente de cuotas de mercado, ¿no? De espectadores, y les invitan a los espectadores a compartir a posteriori sentimientos compartidos durante el visionado de las programaciones, etc. El entramado político cívico identitario de la neoizquierda ha sabido comprender los puntos fuertes de la tesis de Frankfurt, que tilda la cultura de ser la clave tanto de la dominación social como del cambio social. Por ende, está consagrando el neoizquierdismo presupuestos, energías y especialistas de la cultura a implementar una vasta ofensiva de reprogramación sociocultural y cuyo fin es debilitar a la sociedad y su capacidad de respuesta frente a unas administraciones colonizadas por la neoizquierda como aparato parasitario de extorsión. Así han acabado traspasándose, interpenetrándose en simbiosis las fronteras entre administración y sociedad civil. Van lográndolo a través de una densa red: oficinas, auditorías de inspección, ONGs, asociaciones, que reproduce al seno de la sociedad civil la lógica discursiva del Estado neoizquierdista, lo que he dado en llamar el paraestado, y de manera que de modo recíproco las ideólogas, los especialistas, las líderes y los activistas culminan su carrera en el paraestado civil, ingresando en puestos directivos de secretaría y hasta ministeriales al seno del propio Estado. Aquella mirada de Frankfurt hacia el control social en términos de estandarización, yo creo, a pesar de todo, que no encaja actualmente con el culto a la individualidad y a la irreductible diferencia de cada microgrupo social y de cada identidad. Al contrario, Frankfurt, pregonando en su día la falsedad de la posibilidad del consenso social amplio bajo las condiciones ideológicas demarcadas por el capitalismo avanzado, ha contribuido al actual panorama de guerra de todos contra todos, servida por el confrontacionismo
capitalismo interidentitario, las mujeres contra los hombres, los jóvenes contra los adultos, los alumnos contra la autoridad de los profesores, los pacientes en recalcitrante ejercicio de cuestionamiento de la autoridad médica, etc. Para empezar, fue a partir de Frankfurt que se empezó a deshacer el consenso social en relación al carácter no igualitario de una multiplicidad de relaciones sociales, necesariamente no igualitarias como relaciones de conocimiento, de aprendizaje, de experiencia acumulada, de gestión empresarial y organizaciones, familiares, de respeto por la legalidad, etc. La quimera de la sociedad puerto en términos de una de relaciones igualitarias elimina cualquier posibilidad de progreso social ordenado, puesto que quiebra la cadena de transmisiones entre roles desiguales y complementarios en la familia, las generaciones, la enseñanza, la urbanidad, la ley, la medicina, las relaciones laborales, etc. A su vez, la escuela de Frankfurt achaca el aburguesamiento de los trabajadores de las sociedades de capitalismo avanzado a la falsa conciencia que les sería proporcionada por la industria cultural a través de sus aparatos, corporaciones comerciales, medios y dispositivos tecnológicos. Imbuidos de falsa conciencia, esta explicaría asimismo la romantización de los proxies del imperialismo, a quienes el imperialismo y sus medios llaman rebeldes, por amplias franjas de las masas trabajadoras occidentales que obviarían el carácter bárbaro y criminal tanto de los proxies como de su trastienda imperialista manejadora. Cabe preguntarse, sin embargo, si tanta alineación con el imperialismo entre los obreros y sus supuestas organizaciones y grupúsculos no tendrá el mismo motor material que tiene su aburguesamiento posicional, ideológico y de costumbres. ¿Qué motor material? Me refiero al aburguesamiento de sus propias condiciones objetivas de existencia. Precisamente al haber pasado las masas de trabajadores a compartir posiciones de estar en condiciones de recabar porciones amplias del pastel de las plusvalías imperialistas. El aburguesamiento sería, pues, el epifenómeno sociológico de una auténtica mutación del carácter de clase por parte de capas no minoritarias del salariado en los países occidentales, y no una cuestión de haber caído en la falsa conciencia apartándose de una conciencia de clase metafísica, esto es, impermeable a la historia y más específicamente a la historia de la acumulación de capital. O sea, se aburguesan no por una cuestión de lo que les meten en la cabeza, sino porque son burgueses, son asalariados burgueses, una parte importante de los trabajadores occidentales. La problematización de la identidad normal sano es otra de las premisas de la escuela. Esta premisa teórica es interesante, pero ha sido desarrollada por el wokismo en un sentido de identificación de las figuras de normalidad, las figuras socialmente extensivas y comunes en materia de sexualidad y de valores, con lo insano, y de manera que los sujetos y colectivos portadores de nuevas sexualidades habrían devenido en una suerte de nuevas vanguardias separadas, encarnadoras de aquella humanización al gusto de Frankfurt conceptualizada en trascender el orden primordial y pulsional. Estos sujetos y colectivos vanguardistas serían el espejo donde habría de reflejarse el futuro del ciudadano normal. Nos resulta obligada la problematización de la dualidad enunciada por Frankfurt entre el guante de terciopelo y el puño de hierro. En efecto, los análisis de la escuela de Frankfurt operan con una dualidad, donde cualquiera que sea el sistema de dominación, hay dominación ideológica y hay asimismo deriva hacia la represión física. Esta premisa ha derivado en la dicotomización profesada por la neoizquierda en relación a una supuesta
contraposición fundamental que apareja respectivamente las democracias con la ideología y las dictaduras con la amenaza de represión física. Tal esquema ignora la constitución de consensos de apoyo amplios en torno a gobiernos dictatoriales, en el sentido de no ser representativos vía votaciones y de acumular en sus manos la llave de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y al tiempo este esquema frankfurtiano también ignora el autosustento de las democracias representativas en arquitravados jurídicos y legislativos aposentados sobre el principio de amenaza violenta, amenaza policial, pecuniaria, dineraria, segregativa o carcelaria a quienes los incumplen. Situar dicotómicamente el guante de terciopelo del lado de las democracias representativas implica obviar los mecanismos legales, por lo que se acaba reduciendo al disidente o al infractor a la muerte civil a través de su puesta en registro informático, a través de fijarlo a información sobre su historial accesible para las empresas y hoy día consultable para Internet, vía Internet por los responsables de recursos humanos y de relaciones laborales y los contratistas y los que hacen entrevistas de trabajo, etcétera, a través de la suspensión de empleo y sueldo, a través de la suspensión del derecho de voto en algunos países de acuerdo al expediente personal, a través de la estigmatización o de la inclusión en listas negras de morosidad o de sujetos delincuenciales y por tanto no gratos para el ejercicio de cualquier función civil y excluidos de poder demandar crédito bancario o incluso de abrirse una cuenta bancaria, etcétera. A decir de Frankfurt, el orden liberal democrático no es sobre todo coacción, es coerción, pero lo cierto es que no hacen falta fundamentalmente ni la coacción ni la coerción con vistas a preservar el orden liberal democrático, pues la atención al mismo por parte del individuo consiste fundamentalmente para la mayoría de ciudadanos en un autodesarrollo en el propio potencial, o por lo menos en una formación práctica y consalida como único camino factible para poder vender la propia fuerza de trabajo y así no restar en posición de marginación social o incluso de no subsistencia. En tal trayecto hacia el empleo, aquello que nos sitúa en uno y otro momento como sujetos iniciados es en un sistema de etapas de la vida, de hechos sociales inclusivos, de ritos de paso y, en fin, incluso de rendición del pensamiento a lo que nos acaba resultando realista, conveniente y práctico, no es ningún eje de coacciones y de coerción proyectado hacia nosotros, sino el hecho social objetivo de que pasar por el aro va en el paquete de la conquista de una posición individual activa en sociedad y de la propia subsistencia, puesto que o se dispone de un capital o en caso contrario la retribución del valor trabajo va a llegar bajo la forma salario o no va a llegar en modo alguno, puesto que uno o se casa, o se une formalmente como pareja de hecho a largo plazo, o acaba solo en una sociedad donde el coqueteo, la aventura y el ligoteo son para cierta edad y se agotan necesariamente con el cumplir años. Es decir, no es que haya una coacción o una coerción por integrarse, sino que los momentos en la vida que instan a la integración o por el contrario a no poder vivir una vida que se podría vivir aunque sea relativamente, ¿no?, bajo las actuales circunstancias, son momentos que son hechos sociales, o sea, tienen una capacidad no porque nos amenacen, nos coaccionen o ejerzan una coerción sobre nosotros, sino porque quedarte fuera de participación en los mismos y no pasar por el embudo de los mecanismos de participación en los mismos es no poder cumplir con una serie de funciones sociales y de necesidades vitales que hoy en día están cosificadas en esas instituciones sociales, o sea, que llegan de la mano de ese ejercicio y de esa participación en lo normal o no llegan para nosotros, ¿no?, y nos quedamos a un lado.
O sea, puesto que uno se casa o se une formalmente como pareja de hecho a largo plazo, acaba solo en una sociedad donde el coqueteo, la aventura y el ligoteo son para cierta edad y se agotan necesariamente con el cumplir años, puesto que hoy día la sociabilidad, el quedar con los amigos y el hacer amigos, la comunicación diaria con los miembros de la propia familia, el ejercicio del trabajo o del teletrabajo, requieren ya de un sinfín de cachivaches digitales, sin cuya compra uno queda socialmente desconectado, desactualizado en su haber informativo y profesionalmente estancado. Es decir, contra el diagnóstico que al control social da la Escuela de Frankfurt o dio la Escuela de Frankfurt tras el pasar por el embudo, no hay fundamentalmente coacción ni coerción. Todo lo que hay es una tautología de la vida, un poco lo que explicaba, ¿no? Es decir, que cada territorio de la socialidad y de las funciones sociales a rendir o a desempeñar ha quedado programado en la forma de unas instituciones sociales objetivas, y significando el quedar fuera de estas, quedar también fuera de cualquier ámbito social donde encajar se ha vuelto necesario para la reproducción social, para la realización del sujeto en sus distintos aspectos de la individualidad, y primero y principal para comer y para mantener a la prole. Crítica del idealismo del deseo. La crítica del concepto de ley del deseo es otra de las máximas de Frankfurt. Siguiendo a Frankfurt, no hay ley del deseo que valga, sino que por el contrario todo deseo está sujeto al tamiz de una ley conformadora de condiciones productoras de tal deseo. Y si el deseo normal es la función dependiente, la variable dependiente de una ley, como lo es por lo demás cualquier deseo, es normal que Frankfurt combinara el llamamiento a desconfiar de la ley y a disentir, por un lado, con la exaltación de otras gamas alternativas de deseo. O sea, combinó, ¿no?, el llamamiento a desconfiar de la ley del deseo y a disentir de ella, por un lado, con por otro lado la exaltación de otras gamas alternativas de deseo tan legales, aquí en el sentido de legítimas, como la relación del deseo normal con su ley. Estas presunciones corren el peligro de precipitarse por la pendiente del relativismo en las relaciones, en la medida que si no hay deseo libre, desde la matriz de una ley donde se está inserto, difícilmente se puede aseverar sobre otras leyes del deseo cualesquiera. Esto enlaza con el concepto enunciado por Frankfurt de psicopatología de la normalidad, ruptura del equilibrio entre el principio de realidad freudiano y el principio del deseo, bien por un cuadrarse la cabeza en la realidad sin hallar otro horizonte que el de rendir pleitesía a la realidad dada, que se da por sentado, o bien en el lado opuesto de la balanza por caer en un inmediatismo infantil que obvia la realidad en favor de exigir colmar el deseo a toda costa. Veremos de qué manera el neoizquierdismo se suma a la crítica frankfurtiana del fetichismo de la realidad, pero simultáneamente canta las gracias del deseo, imbuyendo a toda una masa de crédulos a fetichizar su propio deseo, ahondándose de bruces con la realidad y tratando de forzar a la realidad misma y a los convecinos, a los médicos, a los profesores, a la familia, a llamar gigantes a sus molinos de viento particulares. El concepto de armaduras y corazas en Wilhelm Reich. El sujeto interioriza los requerimientos y demandas del poder, mediadas por la dominación ejercida por sus representaciones, y el efecto de dicha interiorización es la mala conciencia, el sentimiento de culpa, el descontento con uno mismo, la vergüenza, la autonegación, el empeño por mostrar lo que no se es y supuestamente uno debiera ser.
Al mismo tiempo, uno se esconde detrás de esa construcción de personalidad hecha a medida de la ilusión de la necesidad de defenderse de los demás o de impedir su proximidad, al avergonzarse de sí y temer que el contacto franco y abierto con los demás, al proceder a la desnudez de uno, al conocimiento genuino y al explorar a uno, haga de prueba del algodón que derruya la fantasía del individuo, la fantasía del sujeto. Así, pueden definirse las armaduras como la cadena de capas concéntricas de la autofalsificación y que mediante la autorrepresión se proponen reprimir la interacción de los demás con uno mismo. Las armaduras tras las que el sujeto se parapeta son inextricablemente el corsé que el sujeto coloca a los demás en su órbita de interacción para mantenerlos más o menos alejados mientras uno se pone en guardia, ¿no? Frankfurt está con ello de plena actualidad, ya que hoy sobresale el culto a la transparencia y a la espontaneidad comportamental y de relaciones y de reacciones también. O sea, esto de quitarse la armadura, quitarse la coraza, ¿no? De seguir a Wilhelm Reich en esto, pero esto tiene trampa, ¿no? En efecto, si las corazas son sustancialmente el actuar desde el propósito de disimularse a uno mismo, de no ser conocido, y esto se ve como represivo, limitativo, adulterador de las relaciones y de la proyección de la imagen de uno mismo, etc., la libertad será calibrada, y es calibrada hoy por el neoizquierdismo, el wokismo, en términos de poner en juego libremente la palabra y sin tapujos el espontaneísmo de la expresión, darse a conocer, etc. Este enfoque hace el juego a un poder que hoy funciona precisamente venciendo las resistencias del objeto político a ser conocido, sea el objeto político una persona, un grupo social o un país que duda entre permanecer acorazado o abrirse a que lo conozcan sistemáticamente los estudios sociales y económicos de las organizaciones supranacionales del imperialismo y el globalismo. Algunos de estos países tienen que comprender demasiado tarde, y cuando las antropologías, las ciencias sociales y las economías del poder ya les han radiografiado, entonces aprenden que desacorazarse es desarmarse. En Eros y civilización, Herbert Marcuse profundiza en la idea de la burguesía represora. Esta idea en relación a la sexualidad bajo el supuesto pudor burgués ha sido en realidad muy rentable a un poder que en la actualidad, a través del neoizquierdismo, funciona precisamente incitando a la palabra sobre la sexualidad propia. Al haber comprendido que conocer la sexualidad tanto de uno como del espectro central poblacional estadísticamente, y prestar atención analítica a la manera en que uno habla de la suya, de su sexualidad, es una de las claves para llegar a conocer las debilidades del objeto político humano, para sanearlo, para estructurarlo en pautas reproductivas y para dirigirse a él electoralmente como grupo con inclinaciones escuchadas, comprendidas y puestas en agenda de concesiones, etc. En Theodor Adorno aparece la idea del guante de terciopelo y el puño de acero que ya hemos comentado, como una dicotomía que no es tal, o sea, no es un dualismo, es una dualidad donde en democracia hay puño de acero de muchas maneras, también más sutilmente que siempre la fuerza física, pero hay violencias de varios tipos también, ¿no? Y la dictadura también utiliza ese baño de masas y ese populismo, ¿no? Que sería más que el puño de acero, el guante de terciopelo, ¿no? Entonces no hay que dicotomizar, tal y como hiciera la escuela de Frankfurt, ¿no? También la idea de la dominación ideológica como forma política fundamental contemporánea en los estados liberales o democracias liberales. La dominación ideológica genera falso consenso, como hemos visto, genera percepciones compartidas, pero jamás un sentir las instituciones sociales como algo propio de uno, consenso, sentir con, o sea, esto el izquierdismo ha aprendido cómo sí generar un consenso auténtico a través de, sobre todo de los jóvenes, pero más ampliamente de la población en general, ¿no? En torno a cómo
él se presenta atendiendo la sensibilidad y las inquietudes de colectivo particular, disonante con la normalidad de cada neotribu social, por decirlo así, ¿no? De cada compartimento. Entonces han generado ese consenso general, porque prometen todo a todos, ¿no? Dependiendo de a quién le prometen una cosa, un tipo de subvención, un tipo de ley, un tipo de reconocimiento, depende de a quién o a cualquier otro grupo social le prometen lo que es para cada uno, para que cada uno quede no solo conforme, sino participante de un sentir con el gobierno, ¿no? que ha rebasado ese falso consenso del que hablara Frankfurt, ¿no? Bueno, pues me quedo aquí. Y en el próximo vídeo hablaré de la industria cultural y de la cultura de masas, también concepto frankfurtiano por excelencia. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado, que os haya aportado algo. Y bueno, ya sabéis, si os ha aportado algo, pues darle al like, si no, darle al dislike. Suscribíos al canal si queréis, poner la campanita en negro para no solo estar suscritos, sino recibir los vídeos, pues en cuanto yo los produzca, recibir cada vídeo. Y bueno, difundidlo, compartidlo si os ha gustado, por favor, pues para que más personas accedan a ello y puedan criticar el vídeo. También la sección de comentarios, toda crítica, toda disquisición, cuestionamiento, pregunta es bienvenido. Y bueno, muchas gracias por estar ahí, por seguir ahí. Hasta el próximo vídeo de esta serie de la Escuela de Frankfurt y su actualidad y sus usos político-burocráticos neoizquierdistas, y en la matriz, digamos, del wokismo también, ¿no? Qué usos y abusos se hacen a partir de, y cómo estos poderes actuales y estas tramas discursivas han aprendido de la Escuela de Frankfurt para ponerla en la actualidad y no repetir determinados errores de apreciación que ellos permitieron, y sí vehicular otros conceptos para controlar socialmente y para ganar una base social fiel y consensual, ¿no? Bueno, pues gracias y hasta otra.